Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy seguimos analizando y conociendo toda la cosmética facial de Mercadona, en concreto sus serums faciales. Como ya sabéis, estoy analizando toda la cosmética facial que podemos encontrar en este supermercado. He ido haciendo categorías de productos, hemos empezado con los limpiadores, luego los tónicos y ahora estamos viendo y conociendo todos sus serums. En concreto, en este vídeo vamos a conocer en profundidad todo sobre su serum de Regen Skin, el que contiene microcápsulas. Vamos a analizar bien en profundidad, en primer lugar, qué es esto de las microcápsulas y qué impacto puede tener en nuestra piel el estar utilizando cosméticos que estén microencapsulados, estos activos microencapsulados. Por otro lado, vamos a conocer en profundidad todo lo que contiene este serum, vamos a ver los activos, las propiedades y por último, por supuesto, vamos a conocer el precio para hacer esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena y lo más importante, que conozcamos para qué tipo de piel estaría indicado y por supuesto que acertemos con nuestra decisión. Así que quédate conmigo para descubrirlo, que empezamos. Como ya sabéis, en estas sagas de vídeos empezamos con un vídeo introductorio, luego tenemos los análisis de todos los serums y por último tenemos esta comparativa donde vamos a ver todos los serums recogiendo toda esta información para que sepamos cuál escoger según nuestras necesidades, nuestro tipo de piel, cuáles podemos utilizar en la rutina de día, cuáles en la rutina de noche, cómo poder combinarlo y poder prevenir así cualquier tipo de interacción entre ellos. En concreto aquí estamos ya en esta parte de análisis en profundidad de cada uno de ellos y en este vídeo vamos a profundizar un poco más en este serum Regen Skin de microcápsulas que podemos encontrar en Mercadona. Me gustaría empezar en primer lugar hablando en general de qué es un serum y profundizar en este tema de las microcápsulas. En primer lugar, nos puede surgir la duda de qué es un serum de forma general. Un serum es un cosmético con una textura ligera que tiene como objetivo empezar a tratar las necesidades de nuestra piel. Y es que con un serum podemos conseguir hidratación, pero también acción despigmentante, también combatir las líneas de expresión, las arrugas, etc. Y bien, ya hasta aquí tendríamos un poco un concepto de un serum en general, pero aquí estamos viendo que es un serum que viene indicado que tiene microcápsulas. ¿Esto exactamente qué es y qué puede hacer por nuestra piel? El hecho de tener activos encapsulados nos puede ayudar a una liberación más controlada y estable de estos activos. Además, gracias a esta encapsulación, también activos que son más sensibles o que se pueden degradar con más facilidad, nos ayuda a proteger estos activos en nuestra fórmula. Por último, añadir que gracias a esta tecnología podemos tener esta liberación dirigida. Gracias a esto conseguimos que los activos sean más eficaces y también reducir el riesgo de irritación en nuestra piel. Y bien, ya estamos viendo que este serum es algo diferente, estamos incluyendo una tecnología que lo diferencia de los que hemos visto anteriormente, así que vamos a profundizar hacia qué público está dirigido este serum, vamos a ver qué activos contiene, vamos a ver sus propiedades y por último el precio, porque de momento este serum va a ser el menos económico de los que vayamos a ver en Mercadona. Este serum de Regen Skin con microcápsulas es algo diferente y es que, aunque su objetivo también es mejorar la firmeza de nuestra piel, reducir las arrugas, los signos del envejecimiento, ayudar también a regenerar nuestra piel, no contiene los activos a los que estamos acostumbrados cuando escuchamos estas propiedades y esto lo hace también algo más especial y distinto con respecto a los anteriores que hemos visto e incluso con los que veremos más adelante. En el apartado de principios activos ya estamos empezando a ver estas pequeñas diferencias y es que nos resalta este activo biotecnológico que es el que tiene esta acción reafirmante, esta acción antiedad, añadido que también contiene ácido hialurónico y betaína. También nos destacan los activos que están encapsulados en estas microcápsulas, que serían la manteca de karité, algún aceite y también el escualane. Por tanto, con la combinación de todo lo que nos está indicando, vamos a tener esta parte de reafirmar nuestra piel y por otro lado tenemos esta elasticidad, suavidad, etcétera, que nos pueden aportar estos activos que están microencapsulados. Aquí ya estamos empezando a ver, simplemente viendo estos activos, que no suelen ser los activos que solemos asociar con acciones reafirmantes y antiarrugas como retinol, sus derivados, bakuchiol, etc. Estamos viendo otros activos muy diferentes y es que esta fórmula podría decir que es la más distinta de las que hemos visto hasta ahora y veremos cuando veamos las demás si realmente es así, pero me gusta mucho porque aunque busque una finalidad similar, estamos viendo activos muy diferentes y esto va a hacer, cuando hagamos esta comparativa, que veamos
cómo cada uno de estos serums va a ir orientado a un tipo de piel. Y en cuanto al modo de uso de este serum, lo podríamos utilizar en nuestra rutina de día, en nuestra rutina de noche, y además, viendo que anteriormente hemos visto alguno que únicamente se tendría que utilizar en nuestra rutina de noche, vamos a ir viendo poco a poco como una posible combinación en utilizar este, por ejemplo, en nuestra rutina de día y otro en la rutina de noche que contenga retinol y derivados, podría empezar a ser algo interesante para ir conformando una rutina, pero todo esto lo veremos en el vídeo de la comparativa final. Así que ahora que ya hemos visto toda esta información, vamos a ir al listado de ingredientes de este serum. Su fórmula contiene 23 ingredientes en total y únicamente voy a centrarme en aquellos que tienen unas propiedades más interesantes, en todas las propiedades que venían aludidas al etiquetado y por supuesto a los activos que venían resaltados también en este mismo etiquetado. Y es que en los números 6 y 11 es donde tenemos estos activos que venían destacados, betaína y ácido hialurónico, y justo en medio de estos es donde encontramos los activos que están encapsulados, que era esta manteca de karité, este aceite, el escualano, etc. Y por último no es hasta el número 18 donde encontramos este activo con acción reafirmante, antiedad, etc. Por lo tanto, haciendo un poco unas conclusiones de todo lo que encontramos en esta fórmula, vamos a encontrar una fórmula muy hidratante. Vamos a sentir muchísima hidratación y nutrición en nuestra piel. Algunos activos nos pueden ayudar a reforzar la barrera cutánea y también tenemos varios antioxidantes. Es verdad que tenemos este activo con este poder que ya hemos visto que es más antiedad, pero lo estamos viendo muy de cara al final. Así que en cuanto al posicionamiento de este serum, lo orientaría más en cuanto a aportar hidratación y nutrición en profundidad en pieles más secas, muy secas, que requieran justamente mantener una hidratación duradera en su piel y no tanto como un reafirmante o una antiedad. Por otro lado, destacar que en la fórmula encontramos colorantes, también encontramos algún perfumante, únicamente para aquellas personas que tengáis las pieles especialmente sensibles. Mirad bien en el listado de ingredientes para poder prevenir algún tipo de irritación, pero están ya de cara muy al final de la fórmula y tenemos muy por encima muchos activos calmantes, hidratantes y muy nutritivos. Por lo tanto, el hecho de que pudiera provocar algún tipo de irritación es bastante bajo. Y bien, y ahora que ya hemos conocido toda esta información, vamos a irnos a conocer el precio, de hacer un poco estas conclusiones, esta valoración de la relación calidad-precio y por supuesto que veamos hacia qué tipo de piel estaría más orientado y los resultados y beneficios esperados utilizando este serum. Este serum cuesta 9 euros por 30 mililitros de capacidad. Ya hemos visto anteriormente que los serums que he ido analizando cuestan bastante menos, 5,50 euros por 30 mililitros, pero este es algo más caro y esto es debido por supuesto a esta tecnología de microencapsulación. Esto hace que el producto pueda encarecer su precio, además de poder otorgarnos esta parte de sensorialidad. Podríamos decir que dentro de estar en una gama de supermercado, este serum, al tener estos activos microencapsulados, le da esta parte un poco más premium al producto, por eso cuesta un poquito más caro. Por otro lado, en cuanto al beneficio que vamos a obtener utilizando este producto, tengo que decir que, como siempre, me encantaría conocer las concentraciones de los activos para poder hacer un poco así una valoración con respecto a lo que vamos a sentir en nuestra piel, pero dejando de lado que no los conocemos, vamos a centrarnos en los activos que contiene, viendo un poco también el orden en el que están en la fórmula. Así que, por lo que he estado viendo en la fórmula y lo que he ido compartiendo por aquí con todos vosotros, sí que siento que no es un serum tan orientado a lo que sería antienvejecimiento. No tenemos tantos activos que nos ayuden a acción reafirmante, regeneradora de nuestra piel, a combatir estas arrugas. Es cierto que con este serum lo que vamos a tener es mucha hidratación en nuestra piel y tenemos también este efecto antioxidante, que es cierto que nos ayuda a combatir los radicales libres y a prevenir así el envejecimiento prematuro, pero no tanto para aquellas pieles más maduras que busquen justamente combatir las arrugas y las líneas de expresión y aportar firmeza. Este serum está más orientado a hidratar, mantener una hidratación duradera, a nutrir. Por lo tanto, por esto me iría y me inclinaría más por estas pieles más secas a muy secas, que requieran mucha hidratación duradera en su piel, que sientan que su piel no queda nada tirante, una piel mucho más reconfortada, mucho más suave, mucho más iluminada y que por supuesto puede ayudarnos un poco con esta parte de las pequeñas arrugas, líneas de expresión, debido a que sí que es cierto que contiene este activo
que tiene esta acción reafirmante y antienvejecimiento, pero lo contiene en una proporción muy bajita, hasta ya casi de cara al final de nuestra fórmula. Así que si os gustaría probar este producto, sí que diría que iría mucho más orientado a aquellas pieles secas, muy secas, que requieran esta nutrición e hidratación en profundidad y también con contenido en antioxidantes. Si queréis algo más orientado a pieles más maduras, que tengáis arrugas mucho más profundas, hemos visto anteriormente en los otros análisis activos que están más orientados a esto y con unas concentraciones más altas, pero todavía nos quedan muchos productos por conocer, así que en el último vídeo, en la comparativa, veremos cuál utilizar según nuestro tipo de piel, porque va a haber muchos otros serums que nos van a sorprender muchísimo porque tienen unos activos muy interesantes. ¿Qué puedo decir con respecto al precio? ¿Valdría la pena? Realmente pasa a 9 euros, pasamos de 5,50 euros a 9 euros. Tenemos aquí un incremento del precio. ¿Realmente vale la pena este incremento? Vamos a sentir la diferencia. Realmente aquí tenemos esta parte de la microencapsulación de los activos. Esto es ideal, nos ayuda a que estén mucho más estables, a esta liberación dirigida. Realmente me parece que es normal que el precio se haya incrementado gracias a esta tecnología y va a venir muy bien para muchos tipos de pieles, especialmente para sentir su piel hidratada, con esa sensación de hidratación mucho más duradera en el tiempo, y también poder prevenir algún tipo de irritación debido justamente a estos activos. Por supuesto, ya he comentado que contiene algún perfumante, tiene también algún colorante. Mirad las personas que tengáis las pieles especialmente sensibles, todo esto en el listado de ingredientes, pero por supuesto, en cuanto a una persona que en general no suele tener irritaciones, el haber hecho estos activos y haberlos encapsulados va a prevenir así cualquier tipo de irritación. Por lo tanto, me parece que es un serum muy completo, con unos activos muy interesantes, una combinación de activos muy interesantes. Eso sí, aunque al principio nos resaltaba mucho esta parte de reafirmar y de ser un serum anti-envejecimiento, sí que es cierto que ya hemos visto para dónde iría más orientado, así que para aquellas personas que tengáis pieles a secas, a muy secas, es posible que este serum se adapte muy bien a vuestras necesidades. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais este producto, si lo habéis utilizado, qué tal os ha funcionado, qué tal esta sensorialidad cuando os habéis aplicado este serum con microcápsulas, con esta fragancia, esta sensorialidad al aplicar las microcápsulas en vuestra piel. ¿Habéis notado la diferencia? Es verdad que con este tipo de productos ganamos en sensorialidad, sentimos nuestra piel mucho más suave. Es una experiencia algo distinta a otros serums, así que contadme si lo habéis probado, qué tal ha sido esta experiencia. Y bueno, ya hemos analizado un serum más, todavía nos quedan bastantes serums por ir conociendo. La verdad es que Mercadona tiene una amplia gama de serums y de cremas, así que poco a poco vamos a ir conociendo todos ellos, vamos a ver sus propiedades, sus activos, y por supuesto vamos a hacer una comparativa y una guía completa para que sí o sí acertéis con vuestra decisión. Lo único que puedo deciros es daros las gracias de todo corazón por estar ahí, por apoyarme, por vuestros comentarios. Únicamente espero con este reto, con estas sagas, analizando toda la cosmética facial de Mercadona, que os sea de mucha ayuda, que os sea realmente como una guía para que sepáis sí o sí cuál escoger cuando os enfrentéis a estas estanterías llenas de productos. Sepáis en todo momento decir, este es el producto para mí. Así que espero que con todo esto os sea de muchísima ayuda para poder escoger el cosmético que mejor se adapte a vuestras necesidades y que veáis resultados. Y lo único que me queda decir es que muchas gracias de nuevo por todo, y nos vemos muy pronto con el siguiente análisis del siguiente serum que podemos encontrar en Mercadona. ¡Hasta pronto!